¿Te ha pasado que vas a copiar un archivo grande que pesa más de 4 gigas y te sale este mensaje que está en la pantalla? Bueno, eso es un problema común cuando compras un USB. Eso se debe al sistema de archivos que trae, porque hay 3 sistemas de archivos: FAT32, está el NTFS y está exFAT. Vamos a ver que el que necesitamos ahorita mismo para copiar archivos que pasen de 4 GB es el NTFS. Cada sistema de archivo de esto tiene sus ventajas y sus desventajas, pero si quieres saber eso sobre todo este tema, lo voy a dejar en el blog para no extender este video tanto a ese tema, sino más a bien a solucionar y a pasar esta memoria USB que es un FAT32 a un NTFS sin perder los archivos, que es lo más importante, porque muchas veces tenemos cosas importantes y no las podemos copiar en otra parte, no tenemos donde guardar ese archivo y no queremos borrarlo, ¿verdad? Porque son importantes, claro. Así que empezamos con este tutorial, gente. Lo primero que tenemos que hacer es meter nuestra memoria USB que vamos a convertir del sistema de archivo a NTFS. Luego vamos a explorar el archivo, vamos a irnos a la parte donde dice este equipo. Ahí vamos a comprobar que tenemos la memoria, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es verificar en qué formato está. Esto es muy fácil, ya en la ubicación de la memoria vamos a dar clic derecho y ahí nos va a aparecer la opción de propiedades y vamos a entrar ahí. En la parte general dice sistema de archivos y ahí dentro podemos encontrar que está en FAT32. Si está en NTFS ya no tienes que hacer nada porque ya está en el sistema de archivo que se necesita. Ahora vamos a ver qué letra está representando la unidad de almacenamiento. Ya puede ser D, H, A, B, E, C, cualquier letra, pero hay una letra que representa la unidad de almacenamiento. Lo que hay que hacer es tener esta letra en cuenta. En mi caso yo ya tengo el blog hecho, así que lo único que hago es irme al blog y tener esta letra en cuenta y llenar aquí en este espacio y escribir la letra que es correspondiente, que en este caso es la letra D. Solo vamos ahí a escribir la letra, luego decimos obtener código y abajo aparece el código que necesitamos y yo voy a decir copiar código. Esto es para que no haya errores al momento de escribirlo en el CMD, que es lo que vamos a utilizar. Ahora bien, vamos a abrir el CMD de nuestro, o el símbolo de sistema de nuestra computadora. Eso es muy fácil, escribimos abajo CMD y nos aparecerá esto y decimos ejecutar como administrador con el clic derecho. Lo que vamos a hacer es, ya estamos aquí, lo único que tenemos que hacer es dar clic derecho dentro de esta ventana de comandos y se pegará el comando que acabamos de copiar. Lo pegamos acá y ya nos ejecutará el comando. Bueno, esperemos a que pase todo este proceso y al final debe decir esto que están viendo en pantalla. Significa que ya está hecho el proceso. Ahora para verificar vamos nuevamente a hacer el mismo proceso anterior. Lo único que tenemos que hacer es irnos nuevamente acá al explorador de archivos, buscarla en este equipo, la unidad de almacenamiento que tenemos ya convertida al sistema de archivo y damos clic derecho en propiedad y vemos que el sistema de archivos es NFTS. Y bueno, gente, vamos a explicar algo que tal vez lo notaron, ¿verdad? Aquí en esta tengo dos memorias. Tengo esta que es una memoria de 64 GB y esta también, pero son de marcas diferentes. La realidad es que tuve un problema al hacer el video y es que esta sí no la tenía convertida y esta sí ya la había hecho anteriormente y por eso sabía que funcionaba el proceso. Pero resulta que esta memoria de fábrica ya traía un problema, que cuando intentaba copiar, por decir, 1 GB de archivo, se congelaba y automáticamente se saboteaba y se salía, como que no funcionaba. Pero en la lucha ahí podía copiar los archivos. Lo que pasa es que cuando hice el proceso se me congeló el equipo. Por la memoria la tuve que sacar y reiniciar y apagar forzado el equipo porque se congeló. Entonces ahí surgió un problema, que se me dañó un archivo de sistema que no puedo hacer la función porque ahora no aparece un archivo, y también se me dañó la memoria. Bueno, sí pude comprobarla porque yo de nuevo metí la memoria, se habían borrado todos los archivos, pero eso fue por el error ese que hice, pero sí se había convertido a NTFS.
Lo que pasa es que de nuevo volví y me dio problema y la volví a desconectar y entonces se dañó. Como vemos acá en pantalla, me aparece así que hay una unidad con un error desconocido. Averiguaré qué es lo que le pasó a la memoria para esto en un futuro video a decirle qué es lo que pasa o cómo solucionar ese problema. No olvides suscribirte, dar tu like, comentar. Comentar es más importante que lo otro porque así me ayuda a saber qué es lo que te falló en caso de que te falló. Y si te funcionó, escríbelo también para que la gente sepa que el tutorial sirve, ¿verdad? Así que me ayudarías con eso.